o responsables. Programa de Producción Nacional. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que últimamente nos está preocupando a todos y es la economía. Es por eso que desde ya los invitamos a participar a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_eb. También tiene nuestra cuenta en Twitter y en Instagram. La etiqueta esta noche es el numeral Reporte Económico. Tiene también nuestras cuentas personales. En Instagram me consigue como Del Valle Canelón. ¿Qué pasa con nuestra economía? Estamos teniendo unos niveles de inflación que jamás lo habíamos tenido y se habla de hiperinflación. Se asoman algunas propuestas, sobre todo porque uno de los candidatos presidenciales más importantes en esta contienda electoral que tenemos en puerta es partidario de, para salir de la crisis, aplicar la dolarización en Venezuela, sobre todo porque hay muchas cosas además que en Venezuela hoy en día se están vendiendo al precio del dólar, prácticamente al dólar paralelo. Pero ¿es la solución de verdad a este problema que estamos viviendo en materia económica? Bueno, esto lo vamos a estar conversando con un economista, además profesor emérito del IESA, director de Ecoanalítica e individuo de número y fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Su Twitter, @PalmaPedroA. Bienvenido, señor Pedro Palma, creo que es la primera vez que lo tengo en el programa. Así es, un placer tenerlo acá. La dolarización de la economía, primero que nada preguntarle a usted, que es economista de muy larga trayectoria, además muy respetado en su medio, ¿está de acuerdo con la dolarización en Venezuela? ¿Cree que de verdad sea una solución para la salida a la crisis que tenemos en estos momentos? Mira, la dolarización, que vale la pena definirla como la sustitución total y plena de la moneda local por el dólar o por una moneda extranjera, una divisa extranjera, el euro u otra divisa, pero en este caso es el dólar. No es, a mi modo de ver, la solución o la mejor alternativa, el mejor camino a seguir. No porque la dolarización sea mala per se, ¿no? La dolarización tiene una serie de ventajas incuestionables, sobre todo ventajas de corto plazo, de plazo inmediato, porque es un mecanismo muy efectivo para abatir la inflación, para reducir en una forma muy importante e inmediata la inflación. Sin embargo, y ese es, digamos, su gran ventaja, su gran atractivo, porque si la hiperinflación es el primer grave problema que tenemos que solucionar o que solventar dentro de la economía, lo que más daño está causando en este momento, bueno, pues la dolarización toma una relevancia incuestionable como un camino para atacar y solventar ese problema. Sin embargo, la dolarización está muy lejos de ser una panacea. La dolarización, si bien ya te digo, tiene una serie de ventajas, también trae una serie de inconvenientes, sobre todo en el mediano y largo plazo, para una economía como la venezolana. Y ese es, digamos, una de las principales razones por las que muchos economistas no estamos de acuerdo en aceptar la dolarización como el mejor camino a seguir. Hay caminos alternativos que han sido probados exitosamente en muchos otros países de la región, países latinoamericanos que en el pasado sufrieron procesos hiperinflacionarios también o inflaciones galopantes en la década de los 60, 70, 80, hasta comienzos de los 90. Se aplicó la llamada caja de conversión. Bueno, Argentina fue uno, Brasil fue otro, Perú fue otro, en fin, han habido todos han salido de la crisis. Todos han salido de esa crisis. Exactamente. En estos momentos. Bolivia fue otro a mediados de los años 80, que aplicaron caminos alternativos distintos a la dolarización y lo hicieron con mucho éxito sin renunciar o sin eliminar su moneda local. La dolarización, una de las características que tiene es que la dolarización elimina toda posibilidad de aplicación de política monetaria y de política cambiaria. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el Banco Central desaparece, el Banco Central no tiene ya la capacidad de crear moneda local, porque la moneda que circula y que se utiliza exclusivamente en la economía es el dólar, y un Banco Central de Venezuela no tendría la capacidad de crear dólares, y por lo tanto ahí hay una limitación severa en la posibilidad de aplicar medidas de política monetaria y tampoco medidas de política cambiaria, porque al haber solamente el dólar como moneda local, bueno, pues tú no puedes modificar el tipo de cambio de
tu moneda con respecto a esa moneda o esa divisa fundamental que es el dólar, porque lo que tienes es el dólar como moneda. Y por lo tanto, tú prácticamente renuncias a aplicar políticas cambiarias dentro de la economía. Sin embargo, la dolarización, y esto es una cosa muy importante, trae como consecuencia de esa situación que te acabo de describir, prácticamente una camisa de fuerza para y eso es una de las cosas que se vende como una de las grandes ventajas de la dolarización. Usted le pone una camisa de fuerza a los gobernantes irresponsables que han generado esta hiperinflación a través de la creación desmedida de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico por parte del Banco Central, y entonces usted de esa forma impone obligatoriamente una disciplina, una camisa de fuerza. Sin embargo, lo importante es decir que en materia de política fiscal, la dolarización no tiene ese efecto de la política de fuerza, ¿no? Tú puedes tener un gobierno que sigue incurriendo en situaciones deficitarias porque gasta mucho más de lo que le ingresa y por lo tanto incurre en déficits que tienen que ser financiados. Bueno, al principio ese financiamiento, ese déficit se hace con endeudamiento externo en este caso o endeudamiento local con las organizaciones financieras locales que te compran bonos, te compran obligaciones del Estado para financiar ese déficit. Pero cuando esas fuentes se agotan, entonces surge el problema de dónde busca el gobierno financiamiento para cubrir ese déficit. Bueno, en el caso de Ecuador, por ejemplo, se han visto mecanismos o manipulaciones por parte del Estado. Por ejemplo, le dicen a los bancos, mire, los depósitos de reserva que usted tiene en el Banco Central o sus reservas en dólares que usted tiene, utilícelas para comprarme papeles, obligaciones que yo estoy emitiendo en dólares y yo como gobierno le reconozco que esas obligaciones son tan buenas como el dólar. Bueno, al principio las cosas más o menos funcionan, pero en la medida en que se le tuerce el brazo al sector financiero para utilizar sus divisas de reserva para comprar papeles u obligaciones en dólares del Estado, ahí tú estás debilitando a uno de los pivotes centrales y fundamentales para el funcionamiento de la dolarización, que es el sector financiero, porque el sector financiero es quien, digamos, genera o moviliza o presta o digamos, actúa en la moneda del dólar. Ese es uno de los problemas, digamos, que puede tener. El otro grave problema, sobre todo de mediano y largo plazo, que tiene la dolarización, sobre todo para un país con una economía como la venezolana, tan altamente dependiente del ingreso petrolero, es una situación donde una economía que está sometida a los vaivenes, a las subidas y a las caídas de los precios del petróleo, sobre los que Venezuela no tiene prácticamente capacidad ninguna de influencia. Cuando vienen los años malos, los años de bajos precios, como los que hemos estado viviendo recientemente durante los últimos años en Venezuela, resulta que entonces tú pierdes, la industria local pierde competitividad porque no, digamos, quisiera exportar más, el gobierno le pide que exporte más para sustituir la caída o la reducción de las exportaciones petroleras, pero normalmente no lo puede hacer porque depende su competitividad del dólar y sus competidores externos, sus otros competidores en el resto del mundo que sí tienen capacidad de movilizar o de interactuar con sus tasas de cambio, por ejemplo, devaluando la moneda y por lo tanto ganando competitividad, resulta que te ganan en competitividad y eso entonces hace que tu diversificación de exportaciones, tu incremento de las exportaciones en esos momentos difíciles de bajo precio del petróleo prácticamente se hacen imposibles de realizar. Eso sería entonces los puntos en contra de la dolarización, pero nos gustaría entonces hablar desde su punto de vista cuál es la solución en estos momentos al problema que tenemos económico en Venezuela, que hay que resolverlo porque además pues nos está comiendo pues todo el poder adquisitivo del venezolano. Pero eso al resto, estamos conversando con Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y además profesor emérito del IESA. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Globovisión, en Instagram, @Globovisión, en Facebook, Globovisión.